Soy Jimena Aguilar y el día de hoy, a través de esta entrevista, conoceremos la transformación personal de Joel, que hoy es nuestro invitado especial aquí desde Oceánica en Mazatlán, Sinaloa. Nos platicará su testimonio y experiencia. Sí, aquí hacíamos la reflexión por las mañanas y varias actividades, y es un lugar donde en mi caso personal, en las tardes o por las tardes, se ve un atardecer maravilloso y una esperanza de vida que encontré aquí en Oceánica. ¿Cómo es que empecé con esta adicción? Bueno, yo en mi caso no tuve eventos traumáticos, no tuve situaciones, como tú dices, exactamente aquí me enseñan a autoconocerme, a autoevaluarme, y pues no, o sea, mis papás me querían, me siento un hijo querido de mis papás, tenía familia, tenía negocio, tenía esposa, tenía hijos, tenía todo, ¿no? Simplemente considero yo que una persona de 17, 18 años no pudo manejar las emociones con los negocios o las presiones, y el refugio o la salida para Joel fue el alcohol. Y de alguna manera yo siempre dije, como todos los que sabemos y andamos en esto de las adicciones, que yo lo podía controlar y que podía dejar de tomar cuando yo quisiera. Claro. Y cuando me di cuenta no pude. Y gracias a Dios pedí ayuda. De hecho, la ayuda era primero para mi mamá. Mi mamá no le gustó, y a los pocos años yo hablé por teléfono. Yo tuve problemas con mi esposa, y eso fue lo que detonó el que yo llegara a Oceánica, y aquí estamos. Ya no puedo más, tengo que buscar ayuda. ¿Quién me puede ayudar? Porque, como dices, mucha gente piensa, yo solo lo voy a superar, al rato se me pasa, luego, y resulta que luego a veces nunca llega, ¿no? ¿Qué fue eso para ti entonces? O sea, ¿qué te estaba generando en tu vida, en cambios, a lo mejor en tu aspecto físico, también en todo? Porque pues va relacionado familia, trabajo, estudio, dependiendo pues las etapas de la vida, ¿no? Pues yo considero, o sea, el tocar fondo sí, definitivamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo que sí toqué fondo, pero también he aprendido aquí, precisamente en Oceánica, que no, para mí, de manera muy personal, no es un fondo, sino pueden existir muchos fondos si yo no me aplico el programa que me enseñaron acá. O sea, no son reglas, no son sugerencias, porque desgraciadamente yo, mi papá, mi mamá, mis familiares me decían, no tomes de esa manera, no tomes así, no tomes acá, o toma vino en lugar de alcohol o fuerte. Y pues no, o sea, y estando acá yo me doy cuenta que sí llegué con un fondo de sufrimiento muy, muy amplio, que a nadie se lo deseo, y fue la única manera, o sea, y afortunadamente para mi forma de ser afuera o normal, Dios me trajo, o sea, no lo puedo ver de otra manera, porque muchas personas, de hecho, me decían que en otros lugares y todo. Yo les dije, no, pues, como siempre, soberbio, orgulloso, porque es una de mis características adictivas. El llegar a Oceánica fue, para mí, la mejor inversión que he hecho en mi vida. Fue como una intuición que te dijo, tengo que estar en Mazatlán, porque estamos hablando que, Joel, eres de Puebla, tu familia está allá, entonces, ¿cómo volteas a Mazatlán? Porque no estamos así como que muy cerquita que digamos. Digo, todos voltean a ver al mar también, pero ¿qué te hizo llegar a Oceánica? Como te comentaba, mi mamá tenía problemas de farmacodependencia, y una de mis hermanas en una ocasión habló y le dijeron. Entonces yo tuve problemas con mi expareja, la primera esposa que tuve, con mis hijos, y de ahí detonó que yo me sentía muy mal y quería poner distancia de Puebla, porque yo iba a cometer locuras bajo efectos y hacer muchas cosas de las cuales me iba a arrepentir por mis hijos, sobre todo por mí mismo, ¿no? En ese momento. Y yo considero que hablé a México, pedí información y me dijeron que sí me podían ayudar. Entonces yo, en ese momento, fue el 5 de mayo del 2005, el 7 de mayo yo ya estaba aquí en Oceánica, internado, y afortunadamente pues fue lo mejor. Y además esto es una decisión voluntaria, o sea, tú tienes que querer realmente el cambio, que esa yo creo que es una clave de las tantas claves que existe para poder llegar a este nivel en donde Joel hoy nos cuenta su testimonio. Pero me imagino también que sobre todo los primeros días ha de haber sido muy difícil para ti. O sea, ¿cómo vives eso de soltar de repente pues todas las adicciones, todo tu mundo que tenías, además porque tú sales de otra ciudad completamente diferente? ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví en el sentido de que, lo acabas de decir, como la intuición, en cuestión de que
la adicción me aisló de muchas personas, me he sentido solo. O sea, yo tengo 6 hermanas, mujeres, y en mi casa pues jamás hubo una palabra de como hombres o te apoyo o eso. Entonces de alguna manera muchas cosas estoy acostumbrado a hacerlas de manera individual o independiente. Entonces el llegar a Oceánica fue de que me dijeron que sí, y fue como intuición o fue la gracia de Dios, hoy lo entiendo, que me dijo, ahí vas a encontrar, vente para acá y ya vemos más adelante, ¿no? O sea, siempre he sido, pues, en el sentido de que, como te comentaba, solo, entonces como que yo decía corazonadas, y me funcionó, hice clic en ese sentido cuando yo hablé por teléfono a México, y de ahí me canalizaron para acá, y yo dije, sí me voy. ¿Y cómo fue tu tratamiento? Para mí mi tratamiento fue normal. Llegué los primeros días llorando, llegué con 2 heridas que yo me hice en las manos, por lo mismo de mi depresión. Llegué llorando, llegué confundido, llegué derrotado, en muchos buenos sentidos. O sea, no derrotado a las adicciones porque yo todavía no sabía que era adicto. O sea, para mí... O sea, en ese momento tú decías no. No. O sea, aunque estoy aquí en Oceánica, pero pues vine como para que ya no me digan nada. Ajá. No, vine en el sentido de huyendo de Puebla, si tú quieres, encontrando un refugio en donde yo me sentía solo y planear o pensar mi vida que iba a pasar después de los 35 días que me habían ofrecido. Posteriormente yo entro y de inmediato, o sea, yo entré el domingo, no se me puedo olvidar. De hecho, hay muchas cosas que recuerdo como ayer, si fue ayer, y afortunadamente es eso. O sea, yo llegué y escuché en un libro que tenemos de AA que se llama Libro Azul, de algo de la alergia, y que yo al consumir o al beber alcohol o cerveza, lo que sea, mi cuerpo produce una alergia que no la puede sentir los demás, ¿no? O sea, y me provoca una situación pues de ansiedad, ¿no? Y esa alergia, yo le tenía miedo a las alergias precisamente por mi madre, que siempre me decía, no comas aquello, no comas aquello, porque te vas a poner alérgico. Ella una vez se tomó varias pastillas por lo mismo que te decía de su enfermedad, y la vi muy roja, muy enferma, y me espanté, me traumé de chavito. Entonces la situación de la alergia a mí me causaba cierto temor en mi vida, ¿no? Claro. El llegar acá, que yo también era alérgico al alcohol y que no podía yo pararla, pues de alguna manera, entonces como que se abrió ahí un foco de atención, ¿no? O sea, el porque si yo era eso, el tener la alergia provocaba todos mis problemas, ¿no? De la situación a los 35 años que llegué, y dije, no, pues yo sí quiero, me interesé en ver por qué Joel era alcohólico en ese entonces. Claro, y ahí es donde descubres que eras adicto entonces. Adicto. A eso. Y empiezas a trabajar de corazón, me imagino, porque eso dices, quiero un cambio en mi vida, y además trabajando de la mano de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas, de gente que obviamente pues, es profesional, cambia también, me imagino, la perspectiva, ¿no? De uno nomás a lo mejor ver algo en la televisión o leer una revista, lo que tú quieras. O sea, ¿cómo vives ese shock de enterarte aquí? Soy adicto y ahora ¿qué tengo que hacer para cambiar, no? Pues como te decía, o sea, yo considero, por ejemplo, yo tuve dos de mi primera relación, de mi primera pareja, porque no fui casado, a donde iban a lugares a dejar de tomar, pero pues yo no veía, o sea, unas haciendas o algo así no me funcionaba. Yo los veía que aprendían a lavar y a ser obedientes, y pues yo decía, pues lavar, ¿no? O sea, yo tenía negocios, tenía trailers, tenía empresas, así que pues eso a mí no es para mí, ¿no? Claro. O sea, yo quiero saber por qué Joel es diferente, o por qué piensa diferente, o por qué puedo ser alérgico al alcohol, ¿no? Y en ese momento yo me interesé porque me gustó mucho lo que compartían. O sea, lo que nos decían en el sentido de que hay un mundo diferente sin adicciones, y que se puede vivir de manera tal o profunda, en donde todo va a ser, pues no maravilloso, pero va a ser mejor, de una manera más manejable, más atractiva, ¿no? Claro, vivir mejor y con calidad de vida. Oye, y dices que recuerdas todo como si fuera ayer, me imagino que sí, por lo fuerte también de la situación, pero cuéntame algo que tengas así como muy grabado, experiencias que hayas vivido aquí en Oceánica, tal vez con alguien más o contigo mismo, porque al hacer esta introspección me imagino que salen muchas revelaciones, ¿no? Mira, te voy a comentar una muy especial que no nomás me pasó a mí, varias personas. Algo que yo me preguntaba y le preguntaba, pues a Dios, ¿no? Porque de alguna manera soy católico por mis padres, y eso hoy
pues me mantengo, pero la idea fue esta, ¿no? O sea, yo le preguntaba a Dios si realmente yo era mi lugar, en donde yo tenía que estar, ¿no? Y salíamos en las mañanas a hacer la caminata espiritual que le llamamos aquí a las 7 de la mañana, 7:15 el horario, no me recuerdo, pero era la primera actividad que teníamos. Y salimos y el mar siempre llegaba hasta la mitad de la playa o la mitad de la arena, yo digo, ¿no? En una ocasión yo me sentía confundido, como siempre, y más de estar acá, como tú comentas, porque es verdad, o sea, pues los primeros días dices que padre, pero va pasando y dices, ¿qué onda? Estoy encerrado, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? Y afortunadamente yo lo veo así como niño, como duda de decirle a Dios, oye, ¿es mi lugar o estoy jugando? ¿O me arrepentí o cometí un error estar acá, no? Porque siempre he sido independiente económicamente, entonces no tenía problema de salirme. Yo traté el programa y no tenía problema, ¿no? Y le pregunté a Dios, ¿no? Digo, bueno, pues si es verdad que quieres que esté acá, usas que 2 olas salgan de su zona de la playa hasta acá, ¿no? Donde voy caminando y era pues entre la playa y los zacates que le llaman aquí a ustedes, eran 15, 20 metros, ¿no? Pues no salieron 2, salieron 3. Wow. Y ahí caí de rodillas en la playa y dije, ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Wow. Estas experiencias, estos testimonios, pues solamente los vives cuando tomas tú la decisión y que entonces cambias, porque me imagino que a raíz de eso fue un antes y un después de Joel, ¿no? ¿Cómo vives ese después? Porque entonces es otra etapa también. Entonces ahí ya me aferro. Tuve muchos problemas afuera, como te digo, tenían empresas, tenían negocios de trailers, tuve 2 o 3 que se me accidentaron estando acá, que era motivo para que yo estuviera, porque como los traía, obvio, los traía del nabo, sí, sí, claro. Los negocios, y hubo necesidad que yo estuviera, no se pudo, y había presiones de afuera que al contrario, que yo me saliera. De hecho, con mi expareja hablé por teléfono, fines de semana que nos daban oportunidad de hablar, y dije, bueno, pues si quieres me salgo, yo arreglo, porque yo siempre tenía esa confianza de que como yo arreglé en mi internamiento, estar adentro, pues yo podía hablar, ¿no? Y lo que tú decías, a mí nadie me obligó, o sea, afortunadamente, pues para mí el que me obligó, y siempre lo he dicho, y muchos me tratan de soberbio, de arrogante, que Dios, pero pues es que en mi caso así fue, ¿no? Claro. Y afortunadamente no me salí, de ahí me agarré, y como te decía, también lloré mucho, lloré los primeros 15, 20 ¿Pero días. ¿Sirve llorar? Para mí ¿Sacar aquí todo? Sí, porque después me decían que era el llanto del niño rey, bebé, que dejaba su biberón, que cambiaba las viejas moldes o actitudes alcohólicas a empezar al renacer, y yo lo he dicho que sí, o sea, a mí sí me sirvió, me drenó de alguna manera muchas cosas, y algo bien especial, hablarte de drenar, considero que estaba cerrado, que estaba confundido, estaba deshecho por todo lo que traía cargando. En una clase de yoga, que nunca lo creí, ahí logré abrirme. Sí, sí, claro. Ahí tronó. ¿Y antes en tu vida habías hecho yoga, meditación? Jamás, nunca, ni me imaginaba. Y de hecho yo no sabía qué era la yoga en ese sentido. La hice la clase y en ese momento tronó algo dentro de mí, y de ahí, con todo respeto, como ferrocarril, agarré las vías del tren y hasta hoy, gracias a Dios. Y sin parar. No. No y ahorita que mencionas a la familia, ¿qué papel juegan en este tratamiento, en este proceso de recuperación, pues constante, pero sobre todo cuando estás internado aquí en la clínica en Oceánica? ¿Cómo deben de involucrarse la familia para que te ayuden? Porque pues esta parte, me imagino, si tu expareja te decía, oye, no, es que los problemas, o sea, ¿cómo controlas tus pensamientos, tus emociones para decir, me quedo, porque voy por mí, ¿no? Y voy por los demás, porque una cosa lleva a otra, ¿no? Como bien lo comentas, yo en mi caso, el quedarme fue decisión mía, en el sentido de que como te decía, o sea, muchas cosas giraban a mi entorno por mi corta edad, por mi negocio era propio, entonces no tenía ese problema. Y el quedarme fue por ahí adentro, que asistía a las terapias, que asistía yo a los congresos, bueno, no congresos, las pláticas que nos daban, y a todo, y me empezó a gustar. A pesar de todo, o sea, yo me sentía mucho mejor. O sea, yo como te decía, empezaba a llorar, ya dejaba de llorar. Entraba a todas mis terapias y siempre salían cosas diarias que me hacían seguirle. Por ejemplo, algo básico para mí, que me decían, el entorno social donde yo vivía, o sea, dentro de la clínica, para mí es una burbuja. Entonces aprendes diario
desde que amaneces, como te digo, de la reflexión hasta que te duermes, y si es que duermes, ¿no? Porque para mí era pues muy difícil el shock, o sea, yo decía que era estupendo papá, estupendo hijo, que era lo mejor, y llegar acá y darme cuenta de la clase de persona que el alcohol me provocaba ser, que yo no quería ser sobre todo. Entonces en ese momento, por eso me aferré, porque siempre todo lo dejé a la mitad. O sea, no fui una persona que terminaba sus retos, su trabajo. Por ejemplo, había muchos, al último, sobre todo el alcohol me decía o me hacía sentir que yo podía mandar y decirles mañana. Posteriormente recuerdo una de mis hijas que siempre me decía que era yo un hombre del mañana, y eso me dolía estando en Oceánica. Claro, sí, porque lo entendías, ¿no? O sea, a lo mejor fuera decías, ay, sí, y lo tomabas hasta como algo bueno, ¿no? Y ya estando aquí, ay, canijo, ¿no? Viene el tope con la realidad. Sí, ahorita que nos estamos yendo un poquito al inicio, el del por qué tomas la decisión de entrar a Oceánica, ¿crees que pudieras compartir algún momento de lo más duro que hayas hecho cuando estabas viviendo en la adicción? Porque ese tipo de situaciones que son fuertes y que tal vez son difíciles de revivirlas, tal vez a la gente que está pasando por esos momentos les pueda servir, porque piensan que no pasa nada, que después vas a encontrar tal vez una solución, pero cuando estás en ese momento de la adicción, que en tu caso pues es el alcohol, haces cosas que en Oceánica y en la rehabilitación dices, me arrepiento tal vez, ¿no? Algo que haya pasado así cuando estabas tú en la adicción. Lo más fuerte, y pues casi no lo comparto, muy pocas gente saben eso. Yo me di 2 balazos en depresión y en alcoholismo en las manos. Tuve problemas con mi esposa, la lastimaba y me sentía muy mal con mis hijos, conmigo mismo, y siempre fui de castigos. O sea, a mí me educaron con castigos y de acierto y error y la fregada, y yo me di 2 porque yo me quería castigar. Entonces ahí me di cuenta que ya Joel ya no era el mismo y que ya era peligroso, no para mí, ya para los demás. Claro. Y sobre todo por mis hijos, ver sus caras, ver sus sentimientos, y sobre todo como yo me sentía. No logré lo que yo quería, y eso fue lo que me trajo, eso fue lo que el parteaguas, o eso fue por eso te decía, para muchos dicen que un fondo. Para mí yo siento que son varios fondos dentro del mismo fondo para poder llegar al punto de Joel, sobre todo. Esto yo lo he entendido muy claro, esto es muy personal, cada quien, pero para mí eso fue muy, muy dramático, claro. muy doloroso. ¿Y esa parte la trabajas estando dentro de la terapia? O sea, o cómo vas sacando todo, porque esta parte cuando dices, es que aquí lloraba, porque me imagino que era cuando seas conciencia, ¿no? De, híjole, esta parte que me cuentas, de cómo, en qué momento decidí yo hacer eso, lastimar a las personas que quería, a las que me querían, a mí mismo, ¿no? O sea, esta parte sí tiene que ser como, pues, muy clara para los que nos están siguiendo y que escuchen tu testimonio, Joel, porque de verdad esto puede servir mucho para aclarar lo que queremos realmente en nuestra vida, ¿no? Y saber que sí existe la esperanza, porque tú aquí la vives, y la vives después de tantos años, Joel, que eso además es una de las cosas que admiramos de ti, porque el contar esta historia y el seguir en esta rehabilitación, porque eso es algo de por vida. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, ya una vez que terminas su tratamiento en Oceánica y después sales a la vida real, y cómo te enfrentas con el alcohol? ¿Cómo lo haces porque no podemos evitar que se cruce esto por tu vida, ¿no? ¿Cómo haces para pasar eso? Hay un programa, o bueno, uno de lo que nos enseñan acá es algo, se me hacía tonto cuando yo estaba dentro de la clínica, y era el famoso solo por hoy, que somos hombres de 24 horas, y que hay que dividirlas y que el rollo. Entonces, de alguna manera, yo nomás decía solo por hoy, y con eso me la llevaba. O sea, hoy no tomo, hoy no consumo, yendo a grupo también. O sea, salí todas las indicaciones al pie, de verdad, no soy exagerado, no, porque nadie es perfecto, definitivamente las trataba de seguir, porque yo no quería regresar precisamente a sentirme mal, a estar, como te digo, abrazado a una botella muchas veces de tequila, que era lo que me gustaba, y sentirme mal, ¿no? Entonces yo traté de mantenerlo, como me dijeron, simple. Me da mucho trabajo, pero herramientas. Me pegué las herramientas tanto de los libros, me pegué las herramientas de terapeutas. Tengo terapeuta, tengo psiquiatra, voy al psiquiatra. ¿Y sigues viniendo aquí a Oceánica? Vengo viniendo a Oceánica, y a Oceánica sobre todo. O sea, los reforzamientos me ayudaban mucho, y muchas veces recién que yo salí
agarré las herramientas, eran 2, 3 de la mañana, yo tenía crisis emocionales, no de beber, mi situación de beber, te puedo decir, y te soy franco, yo considero que se arrancó, que se perdió en Oceánica, pero las emociones negativas o mal sanas, por supuesto que ahí están. ¿Es una herencia que nadie quiere que quede después de una adicción? Sí, qué bueno que tocas eso y me da gusto porque yo, o mi herramienta, y esa es una de mis partes, de mis herramientas fundamentales, son 3 hijos en ese entonces tenía, y es Joel, Edith y Leslie, y la más chiquita es Leslie. Entonces los grandes pues de alguna manera pues ya estaban grandes, yo veía que estaban digamos bien y todo, pero la más chiquita, las cuestiones genéticas, yo no quería que mi hija, la más pequeña, viviera una sola tarde, una sola noche, un solo sufrir del que yo viví bajo las garras del alcoholismo. O sea, yo no quería ir a recoger a mi hija a un antro que estuviera perdida, o en mi casa, o tomando. O sea, yo no me iba a permitir eso me dolía muchísimo, ¿no? Entonces, si me dijeron, como te comento, todas las terapias, que afectas y que tus hijos pueden continuar con esa cadena, pues obvio, no lo quieres para ellos, ¿no? Claro, es como una nueva etapa de un nuevo papá, una nueva vida. Tus hijos te han aceptado con ese nuevo Joel. Yo por supuesto, lo acabo de decir. Yo le agradezco a Dios el haber vivido 2 en 1. O sea, el antes y el después de Oceánica. O sea, para mí fue el parteaguas de mi vida. O sea, nada tiene que ver Joel, el de los 35 años que estuvo afuera, y de los 35 para acá que estuvo en contención, yo le llamo, en tratamiento, porque es un tratamiento, ¿no? Claro. Y nos lo dijeron y yo lo acepto. De una vez alcohólico para siempre. No se ha encontrado ni una pastilla ni nada, sería yo el primero a pedirla a ver si pudiera. Sí, claro. Pero no la hay, ¿no? Entonces hay que mantenerse, ¿no? O sea, hay que mantenerse, porque también esto, o sea, con la experiencia que ya llevo, gracias a Dios, es eso. O sea, yo he visto a personas que llevan muchos años, dejan de enriquecer su vida espiritual, dejan de enriquecer la vida, pues yo le llamo enferma, ¿no? Dicen que ya están bien y sopas, perico, no, para nada. Claro. O sea, esto... Y Joel, estás en Mazatlán, ahora sí ya instaladísimo en Mazatlán. Ahorita estamos aquí desde Oceánica, en una parte de las instalaciones, pero ¿qué es lo que te hace quedarte a vivir aquí en Mazatlán? De Puebla, donde ya sigue tu familia, pero tú decides quedarte aquí en Mazatlán. Principalmente Oceánica. Y luego el mar. Es 2 por 1, porque aquí lo tenemos luego, ¿no? Y luego el mar, y más aquí estos lugares. Yo creo que para mí fue tanto el agradecimiento hoy, de que gracias a que hice caso a todos pues esos patrones, o esas coincidencias, o esas corazonadas, estoy bien. Y afortunadamente me gustó mucho Mazatlán, y quiero estar cerca de donde Dios me dio la segunda oportunidad de vida. Y ahora vives una nueva vida en Mazatlán. Decimos como gringo jubilado, en el buen sentido de la palabra, porque tienes además muy cerquita a la gente que te está ayudando, que obviamente tu familia es importantísima, muy importante, es un pilar siempre, pero a los que te han ayudado en este camino por tantos años después, a seguir en este camino de rehabilitación que espero que vayas a seguir por toda tu vida, ¿no? Por supuesto, pues no más por hoy, pero así decimos, pero no, sí, la idea es eso, ¿no? Y sobre todo mantener esto vivo, ¿no? O sea, que no me pase como cuando era activo, ¿no? Que todo a la mitad y mediocremente y eso, ¿no? Entonces yo me hice un propósito, un compromiso con Dios que por la recuperación no le iba a dejar nunca, ¿no? Y Él nunca es muy pesado, ¿no? Entonces, pues no, hoy no lo he dejado, y espero seguir así, ¿no? Pedirle a Dios humildemente que me dé esa humildad precisamente para no sentirme recuperado y continuar, no en la lucha. Yo ya tiene muchos años que dejé de luchar, continuar en la vida que hoy gracias a Dios me regala, me proporciona, que es, como tú bien dices, como jubilado, como retirado, pero de la vida normal de las personas normales, o de actividades de trabajo, pero de la recuperación no creo jubilar. No, sin lugar a dudas. Porque como te comentaba, el ver a otras personas que se mueren limpios, o que se mueren sin alcohol, esa es una de mis metas, ¿no? Hoy. ¿Y qué podrías decirles a la gente que nos está siguiendo, que nos ve, un mensaje a los jóvenes, bueno, todas las edades, pero sobre todo a los jóvenes, que todo esto lo ven tan fácil y que puedes estar en una línea tan delgadita? Hablábamos también de las emociones, de la depresión, que va junto con pegado casi siempre con las adicciones. ¿Qué les podrías dejar como un mensaje para ellos?
Bueno, pues el mensaje que les quiero dejar, y con la experiencia que tengo de las adicciones, de los alcoholismos y los defectos de carácter que uno trae, pues que nunca van a poder solos, y que afortunadamente tienen que pedir la ayuda, y que mejor en Oceánica si tienen la oportunidad de llegar, que los traigan, que les den, no hay problema. O sea, lo importante es estar dentro de recuperación de esta maravillosa casa de vida, ¿no? Yo le llamo la casa de los milagros porque pues yo nunca he visto otros milagros. O sea, yo veo en las iglesias y les ponen moñitos y dicen y eso, pero yo los milagros que he visto ha sido aquí, que una persona se deje de drogar, que se deje de alcoholizar, que deje de jugar, y simplemente yo te puedo decir que yo me considero un milagro que Dios me está regalando el que hoy no consuma, ¿no? Sin lugar a dudas. Tan sencillo, que esté con ustedes y compartiendo que sí se puede, porque sí se puede. Y si yo pude, cualquier persona puede realizar su proyecto de vida para una vida útil y feliz, porque sí se puede. Sin lugar a dudas, Joel es un claro testimonio de lo que se vive en Oceánica, de lo que se vive cuando realmente estás buscando esa luz al final del túnel, pero que sales y que tienes una nueva vida. Es la segunda oportunidad de Joel, y esperemos que esta sea la que traiga toda la abundancia y todas las cosas buenas para la gente que lo necesita, porque hoy sabemos que sigues compartiendo tu historia con personas que han vivido una situación como tú, y que esto les suma también para esta terapia, para esta rehabilitación. El principal ejemplo, y como me decías ahora que yo también soy madre, ¿no? Es el que pone uno mismo con sus hijos, y este cambio, este Joel nuevo que tenemos aquí, pues de verdad que nos da mucho gusto escucharte, verte, conocerte, y que compartas esta historia con todo el equipo y con toda la gente que nos sigue aquí en Oceánica. Te agradezco por eso, y es una plática que podría darnos muchas más horas, pero ya nos van a cortar aquí, ¿verdad? Pero te agradezco de verdad el que compartas esta historia, y sobre todo que sigas siendo parte de la familia de Oceánica como un ejemplo de rehabilitación, de que sí se puede, de superación, de fortaleza, y pues obviamente esperemos pronto tenerte por acá. Y Joel, ya eres mazatleco. Gracias. Enhorabuena para ti, Joel. Gracias a todos por seguirnos y pendientes, que pronto vamos a regresar con más historias y con más en Oceánica.